Bienvenidos a este video tutorial de WaterCAD versión 8i. WaterCAD es un software de análisis, modelación y gestión de redes a presión. El contenido que tendremos será el siguiente. 1. Configuración del modelo. Dentro de ella veremos nombrar el proyecto, configurar el sistema de unidades, configurar el modo de dibujo, determinar el fluido a modelar y la ecuación de pérdidas, configurar los prototipos. Punto 2. Creación topológica de la red. Punto 3. Ingreso de información a la red. Punto 4. Ejecución de simulaciones. Punto 5. Configuración y visualización de resultados. Y finalmente, reporte de los resultados. Configuración del modelo. Se recomienda realizar el siguiente procedimiento cada vez que se comience un nuevo proyecto. Para iniciar WaterCAD, hacemos doble clic sobre el acceso directo del programa WaterCAD que se encuentra en el escritorio una vez que se haya instalado este programa. Nos muestra esta nueva ventana donde se encuentra crear un nuevo proyecto. En caso de que no nos saliera esta ventana, nos vamos al menú File y desde esta creamos un nuevo proyecto. Y le aparece una pestaña con el nombre por defecto. Para nombrar este proyecto, primero debemos guardar el proyecto. Para esto hacemos clic en el menú File, elegimos la opción Guardar como. Nos aparece la siguiente ventana. En este debemos dar la dirección donde se quiere guardar el proyecto. Por ejemplo, en el escritorio, y el nombre del proyecto a guardar. Por ejemplo, sistema de agua potable. Y elegimos la opción guardar. Continuamos con propiedades del proyecto. Para nombrar el proyecto, hacemos clic en el menú File. Luego elegimos la opción Propiedades de proyecto. Nos muestra la siguiente ventana donde nos pide el título del proyecto. Por ejemplo, Sistema de agua para Patacamaya. El ingeniero que elabora el proyecto. La compañía. Y alguna nota. Y finalmente hacemos clic en OK. Configuración del sistema de unidades. Para configurar el sistema de unidades debemos elegir la opción Herramientas de la barra de menú. Una vez que estemos en ella, nos vamos a Opciones y hacemos clic en ella. Elegimos la pestaña de unidades y luego seleccionamos Restaurar por defecto. Y seleccionamos Sistema Internacional y vemos que cada una de las variables han cambiado sus unidades. Estas unidades tienen que estar en función al requerimiento del proyecto. Debemos también verificar la precisión, el número de decimales que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Por ejemplo, estamos acostumbrados a trabajar el diámetro en pulgadas, por lo que podemos cambiar esto
a pulgadas y cambiar a 2 decimales. Otra unidad son las elevaciones. Las elevaciones están en metros en este caso, eso está bien. Número de decimales 2. Nos vamos a la longitud. La longitud la manejamos en metros, está bien, pero el número de decimales debe ser de 2. Luego la presión deberían estar en metros de columna de agua. Cambiamos esto a metros de columna de agua y también con 2 decimales. Las velocidades en metros por segundo con 2 decimales y finalmente hacemos clic en OK. Configurar el modo de dibujo. Para configurar el modo de dibujo debemos elegir la opción Herramientas de la barra de menús. Una vez que estemos en ella, nos vamos a Opciones, elegimos la pestaña Dibujo. De la barra de selección del modo de dibujo, seleccionamos Esquemático. En este modo, las longitudes deben ser asignadas por el proyectista y el dibujo no necesariamente es igual a la longitud real. Por otro lado, el modo escalar se utilizará cuando se requiera trabajar con archivos importados desde AutoCAD, ya que la longitud del esquema será igual a la longitud real de la tubería. También podemos seleccionar la altura de texto y tamaño de símbolo. De la misma manera, podemos seleccionar la alineación de los textos en la tubería. Finalmente, hacemos clic en OK para aceptar las modificaciones. Determinar el fluido a modelar y la ecuación de pérdidas. Para determinar el fluido a modelar y la ecuación de pérdidas, debemos elegir la opción Análisis de la barra de menús. Una vez que estemos en ella, nos vamos a Opciones de cálculo y hacemos clic en esta. Aparece 2 carpetas. Seleccionamos la primera, que corresponde al análisis estático y a una simulación en periodo extendido. Le damos doble clic en la calculadora y aparece una nueva ventana con las opciones de cálculo. Y se observa que aparece por defecto la ecuación de Hazen-Williams. Al hacer clic en esta pestaña nos muestran las otras 3 opciones, pero nos quedamos con la ecuación de Hazen. Más abajo, en la ventana con opciones de cálculo, seleccionamos el fluido a modelar. Hacemos clic en la pestaña. Hacemos clic en Liquid Libraries, posteriormente en Liquid Libraries XML y seleccionamos agua a 20 grados. Hacemos clic en seleccionar para aceptar las modificaciones. Para salir, solo cerramos las ventanas siguientes. Configurar los prototipos. Ahora vamos a configurar los prototipos, es decir, las características que se usarán por defecto en nuestro modelo hidráulico. Por ejemplo, el tipo de material y el diámetro de la tubería. Hacemos clic en el menú Vista y seleccionamos Prototipos. Se abre una nueva ventana y hacemos clic en Tuberías, luego clic en Nuevo y aparece un nuevo prototipo para tuberías. Le damos doble clic y nos muestra una nueva ventana. En esta ventana podemos cambiar, por ejemplo, el diámetro.
que por defecto eran 6 pulgadas. De acuerdo a normativa, este diámetro mínimo es de 2 pulgadas. Aceptamos este diámetro, luego cambiamos el material que vamos a utilizar en la red de distribución es de PVC. Hacemos clic en esta pestaña, hacemos doble clic en la librería de materiales, hacemos doble clic en la librería de materiales XML y nos despliega todos los tipos de materiales que maneja el programa. Para nuestro proyecto elegimos PVC, luego hacemos clic en seleccionar y para terminar cerramos las ventanas siguientes. Creación topológica de la red. Para la creación de la topología de la red se utilizará el ejemplo de la clase correspondiente a redes de distribución de agua potable. A continuación se muestra el esquema de la red y las dos planillas con la información de nudos y tuberías que requiere para el diseño hidráulico utilizando el programa WaterCAD. Para dibujar la red al tamaño que deseemos, contamos con las opciones de dibujo de la barra de herramientas de esquema y son las siguientes: selección, tubería, nudo y tanque de almacenamiento. Dibujo de los nudos de la red. Primero añadiremos los nudos de caudal. Para esto pulsamos sobre el botón Añadir nudo y luego dibujamos los nudos de la red. Tenemos el nudo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Luego añadimos el depósito de agua con la herramienta dibujar tanque. Seleccionamos dibujar tanque y hacemos un clic en un lugar aproximado de acuerdo al esquema de nuestro diseño. Observar cómo los identificativos se generan automáticamente y de forma secuencial conforme se van añadiendo los objetos a la red. Dibujo de las tuberías de la red. Para dibujar los tramos de tubería, primero hacemos clic en Añadir tubería de la barra de herramientas. A continuación, pulsar con el ratón en el nudo del tanque del esquema, mientras se desplaza el ratón hacia el nudo J1. Durante el trazado de la tubería 1, se requiere insertar un quiebre sin necesidad de insertar un nudo. Para esto se puede usar la tecla control de su teclado mientras dibuja o haciendo clic derecho mientras se dibuja la tubería y seleccionando Bend. Para completar el proceso pulsamos sobre el nudo J1. Repetir el mismo procedimiento para dibujar las tuberías del 2 al 13.
Si se quiere discontinuar el trazado, seguiremos el siguiente procedimiento. Estando en el nudo que se quiera discontinuar, presionar el botón derecho del ratón, posteriormente elegir la opción Done de la ventana que se despliega, la misma que liberará el nudo en cuestión, para luego continuar el trazado de las tuberías uniendo otros nudos. Ingreso de información a la red de distribución. Veremos a continuación el ingreso de información a los nudos de la red de distribución. A medida que los objetos son añadidos al proyecto, estos adquieren automáticamente las propiedades por defecto. Para cambiar el valor de una propiedad determinada de un objeto, este debe seleccionarse antes con el editor de propiedades. Existen diversas formas de hacerlo. Una de las más comunes es efectuando una doble pulsación con el ratón sobre el objeto, por ejemplo, el nudo 1. En el esquema que luego nos muestra el editor de propiedades, vamos a comenzar la edición seleccionando el nodo 1 sobre el editor de propiedades tal como se ha descrito antes. Introduciremos ahora la cota de este nudo en el campo apropiado. Por ejemplo, la cota que corresponde al nudo 1 es de 1245,7. Debemos verificar si nos está aceptando la coma decimal, y si no nos acepta tendremos que trabajar con el punto decimal. En el caso de este equipo sí acepta la coma decimal. En el caso tal vez de otro equipo no va a aceptar la coma decimal, entonces vamos a trabajar con el punto decimal. Para esto debemos verificar el dato que estamos ingresando. Para movernos de un campo a otro, se pueden utilizar las flechas arriba, y flechas abajo del teclado, o bien utilizar el ratón para movernos de un campo a otro. Basta ahora pulsar sobre otro objeto, ya sea nudo o barra, para que sus propiedades aparezcan en el editor de propiedades. De este modo nos iremos desplazando de un objeto a otro, rellenando los datos de las cotas y demandas base. Vamos a continuar la edición de nudos y seleccionando el nudo J2. Sobre el editor de propiedades introduciremos la cota correspondiente a este nudo, que es 1244,30. Damos Enter. Para ingresar el caudal hacemos clic en colección de demanda y seleccionamos la pestaña en la misma y nos muestra la ventana de demandas en la cual ingresamos
el caudal 3,79 y Enter. Para terminar hacemos clic en cerrar y seguimos el procedimiento anterior para los demás nudos. Continuando con ingreso de información a la red caso tanque de almacenamiento. Para esto nos vamos a ayudar de un esquema que se muestra el tanque de almacenamiento que ha sido diseñado en la clase correspondiente. Bien, vamos a considerar que el nivel del terreno es de 1250 de acuerdo al plano topográfico y la altura del tanque sobre el nivel del terreno va a estar a 9 metros, por lo tanto la base del tanque será de 1259 metros. Tendremos un nivel inicial del agua a 1 metro por encima de la base, entonces será 1260, y un nivel máximo de agua en el tanque de almacenamiento de 1261. Estos valores se pueden cambiar de acuerdo al diseño del tanque de almacenamiento. Bien, para el ingreso de la información, hacemos doble clic en el tanque de almacenamiento. Y sobre el editor de propiedades introduciremos la siguiente información. La elevación de la cota del terreno, 1250. La elevación base de la base del tanque, 1259. La elevación mínima, 1259, la elevación inicial 1260, la elevación máxima y el diámetro del tanque. Continuamos con ingreso de información a la red, en este caso a las tuberías. Hacemos doble clic sobre la tubería P1. En ella vamos a ingresar las longitudes. Para esto debemos cerciorarnos de que esté habilitada el ingreso por el usuario. En este caso esto está deshabilitado. Hacemos clic, abrimos la pestaña y elegimos por verdad. Una vez que se ha elegido, ingresamos la longitud de ese tramo.
con relación al diámetro y tipo de material y la constante de Hazen son adoptados de los valores por defecto inicializados en la configuración del modelo. Vamos a continuar ingresando la información en los otros tramos. Tramo 2. Y finalmente al tramo 13, que es 660,00. Ejecución de simulaciones. Una vez ingresados los datos de los elementos de la red, el siguiente paso es ejecutar las simulaciones para obtener los resultados. Previamente se deberá verificar si la información fue ingresada correctamente. Para esto hacemos clic en validar, lo cual nos mostrará el siguiente mensaje, indicando que no existen problemas en el ingreso de la información. Para realizar el cálculo se deberá hacer clic en computar. Al ejecutarse nos mostrará el sentido de los flujos del agua en cada uno de los tramos. Configuración de visualización de resultados. Vamos a configurar la visualización de los resultados en las tuberías. Para visualizar los resultados en las tuberías, por ejemplo, la velocidad, seguiremos el siguiente procedimiento. En elementos y simbología, hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre la tubería. Elegimos nuevo y anotación. En la nueva ventana hacemos clic en esta pestaña que nos desplegará la siguiente ventana y en ella elegimos resultados. De resultados elegimos resultados de velocidad. Posteriormente, en la ventana de propiedades de anotación, ingresamos en la casilla correspondiente a Y-offset el valor de menos 4,5 para dar un espacio entre la línea de tubería y el texto de la velocidad y hacemos clic en el botón aplicar. Y finalmente en la misma ventana hacemos clic en el botón OK, lo que nos permite visualizar las velocidades en la pantalla. Para visualizar los resultados en la tubería,
por ejemplo el diámetro, seguiremos un procedimiento similar. Elegiremos en elementos y simbología, hacemos clic con el botón derecho sobre pipe o sobre tubería, elegimos nuevo, anotación, lo cual nos despliega la siguiente ventana. Para la visualización de diámetros, en la ventana propiedades, anotación, hacemos clic en la pestaña, nos despliega la ventana, en ella elegimos físico y luego diámetro. Ingresamos en la casilla correspondiente a Y offset -2 para dar un espacio entre la línea de la tubería y el texto del diámetro. Finalmente, en la ventana propiedades de anotación hacemos clic en aplicar, lo que nos permite la visualización de los diámetros. Configuración de visualización de resultados en los nudos. Para visualizar los resultados en los nudos, por ejemplo, la presión, seguiremos el siguiente procedimiento. En elementos y simbología, hacemos clic con el botón derecho del ratón en el nudo, elegimos nuevo, luego anotación, en la ventana hacemos clic en la pestaña, elegimos opción resultados y elegimos presión. En X offset le vamos a poner -2 y en Y offset ingresamos 2. Para dar un espacio entre el nudo y el texto de las presiones. Finalmente, hacemos clic en el botón aplicar y OK, con lo que se visualizarán las presiones en cada uno de los nudos, que en este caso se muestran presiones negativas. Los resultados desplegados son como se muestran en la pantalla. En la misma se pueden apreciar que los diámetros con un valor uniforme, debido a que son los que ingresamos como diámetros por defecto. Y para estos diámetros tenemos ciertas velocidades y ciertas presiones en los nudos. Para verificar si un diseño ha sido realizado de la manera correcta, ésta debe cumplir con ciertos requisitos. Las condiciones que deben cumplir en las tuberías son las velocidades. Debemos tener una velocidad mínima de 0,3 metros por segundo y una velocidad máxima de 2 metros por segundo en todos los tramos de las tuberías de la red de distribución. Condiciones en los nudos. En los nudos debemos conseguir unas presiones mínimas de acuerdo a la normativa y en función al número de habitantes, que para el caso de nuestro proyecto es de 13 metros de columna de agua. Una presión máxima en cualquier punto de la red de 70 metros de columna de agua. Como podemos ver, estas condiciones no se cumplen con los diámetros que hemos elegido, para lo cual vamos a tener que ir cambiando estos diámetros de tal manera que estas dos condiciones, en cuanto a los resultados de la red de distribución, podemos ver que en el nudo 1 tenemos una presión negativa. Esto significa que el diámetro
que hemos elegido de 2 pulgadas genera mucha pérdida de carga, y debido a esta pérdida de carga es que tenemos esta presión. Para mejorar la presión debemos aumentar el diámetro de la tubería. Además tenemos una velocidad de 19,7 metros por segundo, que también indicaría que el diámetro es muy pequeño. Vamos a cambiar a un diámetro de 6 pulgadas. Con este nuevo diámetro hacemos correr el programa y verificamos la nueva presión. La presión en el nudo 1 ahora es de 2,04 metros por segundo. Recuerden que necesitamos una presión mínima de 13 metros de columna de agua. Con relación a la velocidad, esta aún sobrepasa los 2 metros por segundo. Eso implicaría que deberíamos incrementar el diámetro de la tubería. Cambiaremos a 8 pulgadas. Hacemos correr el programa. Nuevamente podemos verificar que la presión se ha incrementado en el nudo 1 con este nuevo diámetro, y la velocidad está ya dentro de las condiciones, entre 0,3 y 2 metros por segundo, que implicaría que el diámetro ha sido correctamente elegido. El problema todavía persiste en el nudo 1 porque la presión está por debajo de la presión mínima. Entonces lo que vamos a hacer es aumentar el diámetro de la tubería, tal vez a 10 pulgadas, y hacemos correr nuevamente el programa y verificamos que efectivamente con 10 pulgadas el diámetro o la presión en la red de distribución se ha incrementado, pero la velocidad ha bajado considerablemente. En algunos casos, por más que se aumente el diámetro, esta presión no alcanza a cubrir la presión mínima. En esos casos, lo que se hace es elevar el tanque de almacenamiento. En este caso, vamos a elevar el tanque de almacenamiento. La elevación mínima, la base del tanque, vamos a elevar 15 metros por encima de la elevación del terreno. Entonces aquí el nuevo valor va a ser 1265. La elevación mínima va a ser también 1265. La elevación inicial 1 metro más arriba, 1266. Y la elevación máxima 2 metros más arriba, 1267. Con esta nueva información vamos a hacer correr el programa y veremos que la presión en el nudo 1 ha aumentado considerablemente, de 13 metros como mínimo que requerimos, aumentado a 19 metros. Eso significa que podemos bajar el diámetro de la tubería porque requerimos solo 13 metros de columna de agua como mínimo. Entonces trabajaremos 8 pulgadas. Hacemos correr nuevamente el programa y podemos verificar que tanto la velocidad como la presión en el nudo cumplen con los requisitos establecidos. Entonces el diámetro elegido es el correcto. Hacemos este mismo procedimiento para todos los otros tramos hasta conseguir las presiones y velocidades requeridas. Con esta nueva disposición de diámetros, por ejemplo del
tanque al nudo 1 de 8 pulgadas, del nudo 1 al nudo 2 de 6 pulgadas, en el tramo 3 de 6, tramo 4 de 4, tramo 6 de 2 pulgadas y así sucesivamente. Encontramos al hacer correr el programa que se cumplen tanto velocidades como presiones. Velocidades en los tramos y presiones en los nudos. La idea es de tener los diámetros más pequeños posible, de tal manera que se cumplan las dos condiciones, tanto de velocidad como de presión. Bien, ahora, ¿cómo vamos a reportar los resultados? Para el reporte de los resultados se seguirá el siguiente procedimiento. En la barra de menús elegimos la opción Reporte. Iremos Tabla de elementos. Elegimos Tubería. Dependiendo de los resultados que se quiera reportar, elegimos la opción Copiar resultados y esta se copiará en el portapapeles. Y desde la misma se puede pegar en una hoja Excel. Lo mismo hacemos para los nudos. Nos vamos a reporte elementos por tablas y elegimos nudos, copiamos al portapapeles y pegamos en Excel. Y esto ya lo podemos imprimir para su presentación final. Con esto habríamos concluido este video tutorial.